Hola, bienvenidas a este espacio de Entre Mujeres y Dios. El día de hoy tengo el honor de presentarte a Viviana, una mujer en excelencia con su fe. Trae su historia de vida, que es una historia llena de milagros. El que ella sepa haber enfocado todas las cosas que le pasaban en su vida, ponerlas en manos de Dios y sobre todo fortalecerse en espíritu y fortalecerse en cuerpo, ella viene a traernos una historia que te va a ayudar seguramente si estás pasando por momentos muy difíciles en tu vida, que sepas que de la mano de Dios sí se puede. Hola Bonita. Vivi, bienvenida. Dime desde dónde nos estás transmitiendo. Hola Alejandra. Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación, por este maravilloso espacio que compartes con tantas y tantas mujeres enfermas emocionalmente y necesitadas de conocer de esos milagros, ¿no? Y de esa fuerza que nos inyecta Dios día con día. Estoy en este momento desde Colombia, desde la ciudad de Cali. Qué hermoso. Próximamente quiero ir para allá. Tengo a muchas personas que ir a abrazar allá. Acá te recibimos. Muy bien, mi Vivi. Pues acá estaba comentándoles que tu historia de vida es algo tremendo. Precisamente ahorita estamos diciendo, oye, o sea, desde principio a fin, algo que no ha sido fácil porque también muchas personas pues les ha tocado y que a mí en las sesiones me dicen, es que Alejandra, supieras mi vida. Oyes, yo no la tengo que saber. El que sabe el plan divino que te tocó, sí, es exactamente como tiene que pasar, pero es responsabilidad de nosotras mismas saber qué hacer con todas estas experiencias de vida, sí, tenemos que transformarlas y sobre todo cambiar el enfoque. Entonces, ayer que estaba viendo, hay unos videos que compartiste en tu Instagram, Vivi, tú decías que todo esto te sirvió, o sea, para dejar esa dependencia también con las otras personas, para aprender a caminar sola. O sea, yo te estaba escuchando y me parecía algo sorprendente. Entonces, quiero que nos platiques un poquito de Viviana, desde, o sea, tu nacimiento, ¿cuál fue el primer reto que te puso Dios, corazón? Bueno, creo que el primer reto fue en el vientre. Desde ahí empezamos. Bueno, ya como lo dijo Alejandra, soy Viviana Correa, soy colombiana, tengo 49 años, abogada de profesión. Me certifiqué hace algunos años como coach de vida también y ahora speaker motivacional. ¿Qué te cuento? Nací en el año 74, un embarazo de gemelas, ¿no? Nazco con una condición llamada artrogliposis múltiple congénita, que para resumírtela así chiquito y dar un contexto de la condición médica, es un desorden muscular que genera rigidez articular y anomalías musculares. ¿Ok? Técnicamente lo que pasa es que yo no genero masa muscular en las piernas porque el primer milagro, no, el primero no, o el segundo o tercero, porque ya te enumero los dos primeros, Ok. que la condición me afectó solo las piernas. Generalmente afecta las cuatro extremidades. ¿Ok? Ha sido un camino largo, llevo 10 cirugías, el próximo miércoles me hacen la cirugía número 11, todo consecuencia de la misma situación. Es una condición médica, no es una enfermedad. O sea, no es algo que comprometa mi vida, compromete mi calidad de vida, que es diferente. Mi Wow. primer milagro estuvo al momento de nacer, porque en el embarazo los médicos le dijeron a mi mamá, una de las dos no nace. Y cuando nacimos, esta niñita no vive. Y cuando vivía, esta niñita no camina. ¿No? Y fue enfrentar los retos de al mes y medio de nacida, ya tenía unos yesos en mis piernas y los tuve hasta los 2 años y medio, que es la edad Dios más o santo. menos en la que empiezo a caminar. Pues obvio, mi papá y mi mamá nunca se dieron por vencidos, nunca se rindieron. Mi mamá, una mujer de una fe de acero que me la inyectó completica, pues no dejó que nos venciéramos y pasa que caminé. Pasa que como ese primer y gran Gloria a milagro Dios. de Dios, caminé y los médicos decían, no, seguramente cuando tengas unos 35 años, de pronto ya vas a tener que utilizar ayudas. Y sí uso ayudas como muletas, como el bastón, sobre todo el bastón y la silla, pero en situaciones muy específicas. El bastón cuando tengo mucho dolor y la silla cuando voy a lugares muy grandes, porque mis huesos son muy delgaditos y pudiesen fracturarse caminando, ¿sí? Caminando Wow. largos periodos. Para mí es difícil estar mucho tiempo de pie, pero también es difícil estar mucho tiempo sentada. Entonces es como encontrar ese balance. Luego se viene pues todo el reto de una hermanita gemela
bonita, muy bonita además, que patinaba, entonces con unas piernas lindas, que era la reina del colegio, la niñita que todo el mundo admiraba. Pues eso afecta la autoestima de cualquier ser humano, Alejandra. O sea, decirte que todo fue color de rosas, pues sería mentirte. Atravesé por todos los periodos, sé lo que es el bullying, solo que en esa época no había el alcance que tenemos hoy con las redes sociales, entonces no, digamos que no se conocía el impacto, no es que no lo tuviera, pero no se Así conocía el es. impacto. Sé lo que es tener depresión, sé lo que es tener problemas de autoconfianza, de autoestima, o sea, he hecho la escuela completa, he Wow. hecho el recorrido completo, pero más o menos a los 12 años yo tomo la decisión de decirle a mi papá no me escondan más, porque ellos en ese afán de tenerme como a salvo, piden autorización en el colegio y no me ponen el uniforme de educación física que correspondía a mis 12 años, que era una falda corta con un short, sino que me ponen una sudadera. Wow. Entonces le digo a mi papá y a mi mamá, no quiero esconder más mis piernas, o sea, esto es algo con lo que yo voy a vivir toda la vida, yo quiero empezar a hacerle frente desde ahora. Ya para esa edad ya tenía 2 cirugías encima y empiezo a el reto de que vivía además en un pueblo muy pequeño, entonces caminaba 17 cuadras diarias para llegar de mi casa al colegio y empecé a atravesarme por las calles más concurridas del pueblo los días que tenía educación física, luciendo mi faldita y mi mamá me decía, mija, si se quedan mirándola, usted salude, usted diga buenos días o buenas tardes para que desconcentre un poquito a las personas. Y empecé a desarrollar además una parte como muy carismática de mí porque soy la Ujú. persona más saludable del mundo, pero esta realmente es la historia de tanta amabilidad, ¿no? Era como un poquitico, y claro, yo sentía las miradas. Y hoy en día, Alejandra, hoy en día yo salgo a la calle con sandalias o con short o estoy en una playa con vestido de baño y es inevitable que las personas me miren. No te voy a decir que todo el mundo, porque hay gente que es muy respetuosa, pero también hay gente que es curiosa, ¿no? Y no me molesta. Así es. Realmente es normal. A veces me provoca decirle a la gente, sí, vea, se las presento, mucho gusto, se llaman pies. Se llaman pies. Sí, son mis piernas y me llevan a todos lados. Exactamente. Entonces, por eso me gusta decir que con los pies que me tocaron he dado los mejores pasos. Porque gracias a Dios, primero que todo, que me dio esa fuerza, esa fortaleza para vencer obstáculo tras obstáculo, y a esos papás que ya no están conmigo en esta tierra, pero que me siguen acompañando, y que me gusta decir que fueron los primeros ángeles que Dios me regaló en este plano terrenal, que no se dieron por Así. vencidos, y yo termino mis estudios parejito con mi hermana, no me atrasé, eso me llevaban cargada al colegio, iban las profesoras a la casa, eso pasaba de todo, pero no me atrasaba. Me hago profesional y me hago profesional además pensando que no voy a ser mamá, ¿sí? Wow. Porque los médicos me decían, el 30% de las personas que desarrollan esta condición se dice que solo el 30% la desarrollan de manera genética. Y la mía es genética. Yo estoy en ese 30%. Una universidad aquí de Colombia me hizo pues todos los estudios en su departamento de genética humana y me decían probablemente el niño o el bebé pues tenga la condición. Me casé a mis 36 años con un hombre absolutamente amoroso, absolutamente bueno, o sea, una bendición en mi vida, porque me tiene mucha paciencia, porque esto afecta a veces incluso mi vida íntima, porque es dolorosa, ¿ok? Entonces, digo, bueno, nos convencimos entre mi ginecóloga, que es una amiga personal muy querida, y mi esposo de tener un bebé. Primer embarazo, 4 meses de embarazo, le deja de latir el corazón al bebé Ay, Dios. y se desconoce la causa. Nunca me imaginé que algo te pudiese afectar tanto como la pérdida de un bebé cuando ese bebé es tan anhelado. Mis papás lloraban como si yo fuera la quinceañera que llegó a la casa a decir, hey, quedé embarazada y no sé quién, o hey, mi novio no quiere responder. Pero era el miedo que todos tenían, además porque desconocíamos cuál iba a ser el comportamiento de mi cuerpo. Bueno, yo les digo, déjenme intentarlo una vez más, les prometo que si esta segunda vez no pasa nada, ya, no insisto más porque además no quería ese desgaste Ajá, emocional y emocional. psicológico. Pero bueno, a los 5 meses quedó embarazada y a las 37 semanas nace Axel Gabriel, Ay, completamente bebé. sano. Yo quedé desbaratada, tuve problemas con el coxis, con la pelvis. Yo no lo podía cargar a menos que estuviera sentada. Yo quedé casi, casi desbaratada, pero fue un embarazo sano en cuanto al embarazo en sí. Pero los dolores, no quieres imaginarte tú los dolores que yo vivía en piernas, el peso. Yo soy una mujer muy delgada, pero me subí de peso pues como si fuera a tener 3 niñitos. A la torre. Pero mira, Dios me ha sostenido de una manera tan maravillosa
que mi embarazo fue un embarazo feliz. A mí no me importaba que me doliera todo, a mí no me importaba que me tenían que pasar cargada de la cama al Yes. baño porque los dolores no me dejaban parar de la cama. No me importaba, porque para mí era ver esa promesa de Dios cumplirse, para mí era ver esa manifestación de ese amor de Dios hacia mí, que yo sé que Dios nos ama a todos, pero a mí me gusta muchísimo decir, cada que me Exacto. pasa algo bonito, yo digo, es que el universo me ama, porque mucha gente difiere de estas cosas, pero es que Dios es todo, ¿no? Es como lo queramos llamar, pero Dios está ahí con nosotros. Entonces, bueno, se viene esta etapa bonita de la maternidad y sigo enfrentando cirugías, ¿no? Sigo enfrentando procesos quirúrgicos y cuando me enfrento a la cirugía a las cirugías 8 y 9 en el año 2017, me pasa una cosa terrible, esas que no ves venir, esas que para las que no estás preparada. Y es que en un acto de deslealtad profesional de unos colegas, en un acto de absoluta injusticia y deshonestidad, termino presa en los Estados Unidos. ¿Ok? Dios. No me capturaron, no me extraditaron de Colombia. Cuando supe que el problema estaba creado, viajo, claro que viajo engañada, me dicen que la fiscal solo quiere aclarar porque realmente no tiene nada en contra mía. Y yo viajo con una reserva de hotel de 5 días, yo en 5 días me devuelvo. Viajo además en silla de ruedas, no podía caminar. Y la sorpresa era que me estaban esperando en el aeropuerto para detenerme. No. Duró 5 años y 11 meses. Y tú lo decías hace un momento, que yo digo en alguno de mis videos que la vida indirectamente me preparó para esto, porque fueron momentos muy difíciles, no te voy a decir que no, pero una situación en la que tuve que hacerle el duelo, porque no entendía por qué. Y no me gusta decir que Dios es injusto, porque finalmente las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, cuando yo asumí mi responsabilidad, no en la comisión de un delito, porque no la cometí, y esta cuenta la tengo clarísima con Dios, sino cuando yo asumo mi responsabilidad, bueno, yo fui la que se relacionó con estas personas, yo fui la que contrató a este abogado, yo fui la que, el puente entre el cliente y el abogado americano que genera el problema, pues entiendo que fui de alguna manera víctima, aunque tampoco me gusta usar la palabra, de una decisión propia. Entonces ahí empiezo a volver a reconciliar con Dios porque en este hacer el duelo peleé con Dios. Y mi reclamo más grande era, ¿por qué me lo diste si me ibas a separar de él? Y es el tema que aún hoy me quiebra. Haber tenido que vivir 5 años, 11 meses separada de ese niño que ha sido mi todo. Y un día dije, bueno, no es por aquí, Viviana, tú ya tienes las herramientas, ya Dios te ha preparado para vivir situaciones difíciles, has enfrentado cosas muy complejas, no te vas a rendir. Y entonces empiezo a dar la vuelta y le entrego a Dios todo, Alejandro, todo. Yo me arrodillé, que realmente es una actividad que no hago muy seguido porque es muy doloroso para mí arrodillarme, pero me arrodillé y le dije, Señor, yo te entrego todo. Yo te entrego mi matrimonio, te entrego a mi hijo y te entrego a mis padres, que el temor más grande era no volverlos a ver. Y efectivamente pasó, ¿no? Ese temor que se hizo realidad. Y a partir de ese momento dije, no lloro más, no sufro más y voy a ver qué puedo hacer, Señor, pero úsame. Úsame como tu medio, como tu canal, como tu inspiración y haz que este tiempo aquí, al final del día, valga la pena. Porque yo no creo, Señor, que después de que tú me has librado de tantas cosas, me hayas traído a este lugar a sufrir. Y te lo digo muy honestamente porque eran mis oraciones, era la manera como yo hablaba con Dios. Y bueno, y empiezo en ese camino de empezar a hablarle a las chicas de Dios, independientemente de religiones, de hacerles ver la historia de una manera diferente. Miren, chicas, si puedo yo, pues yo empiezo esta historia, Alejandra, como me tenía que prácticamente ayudar a pasar al baño para bañarme porque no podía. Y me enfrenté a una cantidad de oficiales que no querían que nadie me tocara, que no querían que Wow. nadie tomara mi silla de ruedas. O sea, fueron situaciones realmente muy dolorosas. Y no me da pena mostrar esa vulnerabilidad porque que las haya superado no quiere decir que no duela. Porque Exactamente. obviamente, así como tengo prácticamente cuantas 30 cicatrices en mis piernas producto de mis cirugías, pues son cicatrices que se quedan en el alma, que ahí van a Exacto. estar, que ahí van a estar, pero yo veía y vi la misericordia y el amor de Dios en cada pasito que di. Pero ¿sabes por qué? Porque yo me abría a ver eso, yo me abría a ver los milagros en cada situación, cada libro que llegaba a mis manos que me podía potenciar, cada buena compañera que tenía, porque
pues ves de todo, ¿no? Y yo creo que el 80 o 90% de estas mujeres pues vienen de una estructura familiar y social completamente diferente a la mía. Entonces esto era un reto por donde lo volviéramos a mirar. Pero Vivi, ¿cómo? y qué Dime. importante, discúlpame que te No, interrumpa, no, qué no, no. importante porque todos tenemos las creencias de que allá adentro pues es pura gente mala, o sea, por como dices tú, no, por todo lo que han vivido, las decisiones que las llevaron a esa situación de estar presos también, pero tú encontraste en el peor lugar a buenas personas, ¿sí? Sí, Entonces, total. desde ahí son milagros. Tú elegiste hablar de Dios, aunque sabías que tú venías peleando, ¿sí? Porque, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero saliste de eso a mejor hablo, trato de cambiar mi historia, o sea, darle un giro, como dices tú, sin victimizarte, pero tratando de inspirar a los demás. Ahí Dios ya se estaba moviendo adentro de ti, ¿sí? De que, o sea, todo eso ya era con un propósito más grande del que nosotros no podemos ver, ¿sí? Entonces, tú desde pequeña estoy aquí, o sea, porque a mí me gusta tomar nota todo, desde pequeña y más que nada con tu embarazo, o sea, tú lo pediste pero supiste pagar el precio, un precio de dolor, ¿sí? Pero no lo sufriste, elegiste, o sea, aquí está lo maravilloso que quiero recalcar en esta plática. Tú, a pesar del dolor, elegiste disfrutar tu embarazo, disfrutar esa vida que llevabas dentro. No te diste por vencida, incluso cuando los doctores te daban diagnósticos. ¿Sí? O sea, no, Vivi no va a poder esto, no va a poder el otro, no va a poder, no va a poder, no va a poder. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice la ciencia, el doctor. Pero ¿qué te dijo Dios? ¿Sí? Exactamente. Entonces, aquí nada más la interrupción es para decirte, mujer, si tú estás pasando por un diagnóstico, ¿sí? Que el hombre, el médico especialista te está diciendo no se puede, no este, que tú, sí, tenemos que llevar tratamiento, Vivi, claro, tenemos que hacer operaciones, claro, pero acordarnos que hay un Dios mayor, que la última palabra es la que Él tiene para nosotras. Entonces, pero ¿cómo podemos tenerle fe a Dios y no a estos diagnósticos? ¿A ti qué te ayudó en esta parte, Vivi? Cuando te decían, no, Vivi no va a poder. ¿Tú qué pensabas? ¿Tú qué sentías? Mira, yo no te voy a decir que tú recibes un diagnóstico y dices, ah, no, pues sí, tan chévere y sales contenta, no. Pero he sido una persona a la que le gusta hacerle los duelos a su situación. Entonces yo me doy el permiso de vivir mis emociones, ¿ok? Yo me doy el permiso de llorar, de estar sola, de analizar la situación y bueno, ya, respiro profundo y listo. Esto es lo que me dijeron, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiar la situación? Porque también ese dicho de Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y si me están diciendo este es el tratamiento que tienes que seguir y yo me pongo de caprichosa en no seguirlo, pues no voy a tener ningún resultado positivo. Yo sabía que el embarazo era un embarazo de mucho cuidado y yo por estar luciendo pues mi pancita de embarazada, yo no iba a poner en riesgo ese regalo tan lindo que me había hecho Dios. Y bien lo decías tú, yo no me lo sufrí y no me lo sufrí porque de haberme lo sufrido hubiese sido desagradecida con Dios y hubiese deshonrado ese milagro tan grande que Él me estaba regalando. Cuando yo tuve a mi niño en la sala de parto, los médicos dijeron, o sea, este es el milagro de Vivi, ¿sí? Y listo, sí, el milagro de Dios, pero decían, este es el milagrito de esta muchacha que también ha sido calificada como un milagro, pues muchas veces por muchos médicos. Y yo he sido una mujer definitivamente de mucha fe. Es que a veces ni siquiera sé cuándo empieza en mi vida a inyectarse la fe. Sé que mi mamá fue una mujer de muchísima fe y una mujer que nos habló todo el tiempo de Dios y que nos decía que las cosas eran posibles. Y me encanta cuando la gente dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque de la mano de Dios todo lo podemos, absolutamente todo. Y lo más importante, Alejandra, es creerse el cuento. Yo siempre he creído que voy a poder. Hoy por hoy estoy atravesando una de las peores situaciones que puedo atravesar después de haber, y me duelen porque después de haber yo tenido tanto esfuerzo y tanto sacrificio para sacar mi carrera adelante, para sacar mi vida adelante, que sin ser una persona perfecta, fui una persona que nunca le quitó un peso a nadie, que no tuve que hacer mi carrera a base de estafas o de fraudes. Y verme ahora
prácticamente empezando como cuando sales de la universidad que no sabes para dónde coger. Sí, es difícil, pero tengo tanta confianza en Dios, en que esto está pasando con un propósito, porque Dios no nos creó para sufrir. Y tanto me Así había es. preparado Dios que yo trabajé 10 años en dos prisiones aquí en Cali. Wow. Entonces, digamos que yo ya conocía un poquito la mecánica, aunque claramente el sistema judicial de Estados Unidos es muy diferente al de Colombia, pero ya conocía un poquito la dinámica, ya conocía un poquito la mecánica, ya sabía como a qué me podía enfrentar, ya no me asustaban esos casos terribles de las compañeras que viven contigo, que han asesinado, porque digamos que historias de esta naturaleza tengo muchas, ¿sí? Porque siempre generé mucha empatía con la gente con la que trabajé en la cárcel, porque si algo me enseñó a mí trabajar en la prisión fue a no juzgar porque también entendí que en la cárcel pude encontrar gente muy buena y que en la calle aún hay gente muy mala. Así es. Y que las cárceles tristemente están llenas de gente inocente. Y pareciera que no, pero sí. Y yo no soy la única que vive una experiencia de esta naturaleza. Entonces, para mí fue el haber aceptado esto como una preparación de Dios y bueno, vamos a dar la vuelta a la historia. Entonces, yo me dediqué a fortalecer a las chicas, a animarlas, a ver, no te dejes vencer, quieres llorar, bueno, llora, pero tampoco te me vas a deprimir, a estar como muy pendiente del proceso de las chicas, ¿no? Y alejarme un poquito del tema religioso, porque entonces encuentran que cuando, claro, yo soy católica, ¿sí? No soy la católica más practicante del mundo porque tengo mi situación ahí un poquito con las doctrinas religiosas, pero sí soy una enamorada de la palabra de Dios y una fanática 100 por, mejor dicho, 1000 por 1000 de Jesucristo, o sea, eso sí te lo digo con claridad. Pero me gustaba rezar mi rosario con algunas compañeras católicas que me invitaban a rezar el rosario. Entonces, no faltaba la que decía, ay, pero es que no, ustedes de aquí no van a salir porque ustedes están rezando y eso es del diablo y eso es de no sé qué. Y yo decía, o sea, ¿en serio? En pleno siglo XXI, a esta altura del partido, la gente todavía cree que Dios es una religión. Y se lo digo a todas Sí. las que nos estén escuchando. Tú ve a la religión que te haga sentir cómoda, porque claramente ve a la iglesia que te haga sentir cómoda. Pero esa comunión con Dios es tan personal, es como la relación que tú construyes con tu esposo, yo con el mío. No van a ser las mismas, ¿verdad? Así Es es. lo mismo con Dios. La relación no es la misma, pues depende cómo nos comuniquemos con Él. Y aquí, como dices, no encasillar en qué es religión. No es religión. Que sí, que es importante pues congregarnos, que es importante pues para estar eh, supuestamente en una misma fe, porque Ajá. acá vamos a estar conscientes de que no todos tenemos la misma fe, ¿sí? Porque si tú dices, soy una mujer de fe, pero dudas, es que, ay, por si las dudas, ahí ya, o sea, tu fe está pequeñita. Así, exactamente. Entonces, a mí me pasó, de hecho, hace unos 3 días con una chica en sesión que me decía, es que Alejandra, porque yo trabajo mucho la espiritualidad, es que a mí no me hables, me decía, no me hables de Dios, me incomoda, ¿sí? O sea, no, yo siento que esto no me ayuda. Entonces le dije, mira, si toda tu vida has venido con creencias limitantes, ¿sí? De una manera inconsciente, ahora de adultas se nos da la oportunidad de cambiar esas creencias, de romper patrones, de romper todas estas maldiciones generacionales. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de escoger nuestras creencias limitantes. Entonces, si yo en el catolicismo me decían que cuidado, Alejandra, ¿sí? Porque si haces algo malo, vas a tener un castigo, ¿sí? ¿Qué nos enseñan en la doctrina? Eso. Entonces, ¿qué pasó con Alejandra? Yo hubo un momento en mi vida también que en la adolescencia, también por las heridas de infancia, por las máscaras que me ponía de autocuidado, que porque pues veía a mis hermanos como eran, a mi papá, bueno, todo esto me hacía tratar mal, ¿sí? A muchachos porque me tocaban muchachos muy buenos, ¿sí? De parejitas de novios. Pero ¿qué pasó? Que después me repetían tanto en mi casa, por andar de canija que no sé qué, verás, te vas a quedar con el peor, te van a hacer ver tu suerte. Me lo repitieron tanto que Pero creí, ignoré a todas las, o sea, a todas las parejitas buenas. Y sí, cuando me pasa lo que tanto me repitieron, sí, que empezó a ir mal, que todo esto, Alejandra creía que por haberme portado mal me merecía maltrato, me ah, merecía.
Supongo Entonces, que ahí empezaste a pensar que era un castigo de Dios. exactamente. Sí, a mí me dijeron de chiquita, o sea, a mí me dijeron, si yo me porto mal con alguien, si yo hago algún mal, algo me va a pasar. Entonces, óyeme, ya cuando uno empieza con esto de que Dios tiene misericordia de nosotros, de quitarnos esas vendas, de buscar ayuda, de prepararnos, entonces digo yo, si toda mi vida estuve con creencias equivocadas, que permití daños en mi vida, entonces ahora elijo decir, elijo al amor de Dios, un Padre amoroso que cuida de nosotras, que nos lleva de la mano, que todo es por el bien mío. Entonces, claro que voy a hablar de Dios, ¿sí? En mis sesiones. Y claro que voy a tratar de inyectar esta parte de, si ya estuviste tanto tiempo creyendo cosas equivocadas, ¿qué te cuesta creer algo que te convenga? Algo que te dé paz en tu vida, algo que realmente te haga crecer. Entonces, yo ahora yo tengo el favor de Dios, ¿sí? Yo soy guiada, yo soy protegida, yo soy abastecida por el Espíritu de Dios y lo creo, porque así dijiste, lo tenemos que sentir y lo tenemos que creer, no nomás estar repitiendo ahí como lo quitas, sino que realmente sentirlo, sentir esa protección, porque la misma palabra nos dice, ¿sí? Que si nosotros, como seres humanos que nos equivocamos, que erramos, tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre. ¿Sí? Exacto. Para cuidarnos. Entonces, hay que elegir, chicas, hay que elegir algo que nos traiga paz a nuestra vida. Cuestiona tus creencias. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En un Dios castigador o un Dios que realmente te cuida y te ama, pero no le estamos dando ese derecho de paso en nuestra vida? Que muchas veces ahí está. Nosotros, no, es que me está yendo tan mal, o sea, a mí no me hablen ahorita. Claro, pues porque te está yendo mal, precisamente te tienes que detener a ver qué necesitas hacer, porque ahorita, Vivi, tú nos estabas diciendo, no es como que nomás me voy a sentar a pedir y todo, y que las cosas van a pasar así nomás. Tenemos que hacer nuestra parte y dejar a Dios ser Dios. Entonces, acá, Vivi, tú ya estando ahí, presa y ayudando, pues a las compañeras, que ahora sí a las compañeritas que te tocaron ahí, ¿qué resultado tuviste con todo esto? Mira, el resultado realmente, Alejandra, fue muy positivo. Fue muy positivo, además de que en esa instancia empiezo también a darme cuenta qué tan poderoso fue el trabajo que mi papá y mi mamá hicieron conmigo. Que tú lo decías Mm. hace un momento, ¿qué te metieron en la cabeza? Yo crecí escuchando a una mamá decirme que yo era muy bonita. Yo crecí ver a una mamá ponerme faldas cortas y chores cuando ya vencí ese límite, porque ya no quería que de ninguna manera yo volviera a taparme. Yo crecí escuchando a un papá que me decía, mija, usted es capaz con lo que se proponga porque a usted Dios la creó para grandes cosas, Dios tiene grandes planes para usted. Entonces, yo traía todas esas palabras a mi mente y yo decía, bueno, Señor, esta ha sido tu promesa y me la diste a través de mis propios padres. Entonces, si yo soy tu niñita consentida, pues aquí no me trajiste a pasar problemas. Mira, yo no tuve ninguna pelea, no tuve ningún llamado de atención. O sea, todo lo contrario. Y yo me acostaba satisfecha por las noches de saber que había podido de pronto hablar con alguna chica para que veas, no te enganchen en las drogas, piensa en el sacrificio que está haciendo tu mamá cuidando a tus chiquillos y no se vale que tú regreses a la casa con mañas que no tenías. Hazte responsable de las decisiones que tomaste, hazte responsable de lo que te trajo aquí y haz que tus hijos se sientan orgullosos y el día de mañana puedan decir, sí, mi mamá se equivocó, pero mi mamá supo hacerse responsable y darle la vuelta a la situación. Entonces yo no tenía más que gratitud por Dios y yo me levantaba con una felicidad como si yo estuviera en el resort, 5 estrellas. Ahora, no te voy a decir todos los días, porque como Ujú. todo un ser humano, pues hay días difíciles, ¿sí? Por mucho que yo no me metiera en problemas, se vive en un medio muy hostil, ¿sí? En un medio de constante amenaza, de gritos, de... Y aunque la amenaza no es contigo, pero si se la están impartiendo a la compañera de lado, pues eso se siente como el agobio. Como propio. Pero pasó algo muy, muy particular y era que yo, que era la que estaba encerrada, que era la que estaba pasando trabajos, que era la que estaba llevando el arrume, como decimos los colombianos, llamaba a mi casa a darle ánimos a mi esposo, a darle ánimos a mis hermanos, Guau. ¿sí? Porque llega un momento en que de alguna manera la fe de ellos se quiebra. Pero Vivi, tú has sido buena hija, has sido buena hermana, buena esposa, porque y yo no miren esto como un castigo de Dios, porque es que Dios no me puso aquí.
Y si Dios no me evitó esta experiencia es porque seguramente esto hace parte del plan que Él tiene para mi vida. Y mucha gente de esa gente que tiene la fe tibia va a decir, ay, esta vieja pues está loca, pues Dios la quiso llevar a una cárcel para... Es lo que hay. ¿Cómo lo asumí yo? Yo acepté el reto de Dios, porque es que también hasta qué punto yo me hice responsable, Alejandra, y entendí que de alguna manera yo le había pedido esta experiencia a Dios. Le tenía tanto miedo a una cárcel precisamente porque había trabajado en ellas durante tanto tiempo y sabía lo que se vivía y sabía lo fácil que es entrar a una cárcel y lo difícil que es salir de ella, que para mí el miedo tiene la misma fuerza que tiene la fe, pero en el sentido Así contrario. es. Entonces, de alguna manera creo que yo se lo había pedido a la vida y pues cuando tú pides se te da, ¿verdad? Entonces, cuando yo asumo mis responsabilidades de todo punto de vista, no la culpabilidad, yo me declaré culpable obligada por el gobierno americano. Pero cuando yo asumo mi responsabilidad en todo esto, una responsabilidad sin culpa, como leí por ahí en algún libro, pues empiezo a ver la gracia de Dios ocurrir en mi vida. Mirarán cosas tan simples y te voy a poner un ejemplo para que las personas que están aquí que dudan de ese poder de Dios. Los highlighters o los resaltadores no los vendían. En la prisión que teníamos una comisaria o una tienda, por decirlo, no los vendían ahí, eso se conseguían en algo que se llamaba el espío, que era otra manera de comprar las cosas. Pero en pandemia no estaba funcionando el espío. Y yo tejía mucho porque aprendí a tejer. Y para hacer los diseños de las cobijas tenía que usar un resaltador para poder señalar el patrón. Se me acabó el que tenía. Y yo en mi cama, sentada en mi cama, dije, ay, señor, ¿y ahora qué hago? Un resaltador, señor, que necesito, porque era la primera cobija que hacía y se le iba a mandar al niño. Y le llegó la libertad a una persona que estaba sentenciada a vida, que llevaba 25 años encerrada para el momento que le llega su libertad, y se para en la puerta de mi cuarto, porque además, entre otras, hago un paréntesis, yo no vivía en una prisión regular, yo vivía en una prisión médica. Yo vivía en un piso de hospital y dormía en un cuarto de hospital, en una cama de hospital. Dime así o más bendecida. Para mí eso era una bendición completa. Wow. Y se para la señora y me dice, Vivi, mira, es que tengo 3 resaltadores y ya me voy a ir y no sé qué, y quiero que tú te quedes con ellos. Y yo decía, si esto no son los milagros de Dios, entonces, ¿qué son? Yo no puedo pretender llamar milagros solo a esas cosas grandísimas, a que el enfermo se recupere o a que... Además, Alejandra, me leí un libro que me inspiró mucho. Es la vida de Carla Trucker. Fue una mujer sentenciada a muerte y ejecutada en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y cuando yo leo su libro y veo todas las obras que Dios hizo en su vida, y a pesar de que ese milagro que ella esperó, que fue que no la ejecutaran, no se le dio, entendí que muchas veces el milagro no es lo que esperamos, sino el proceso, cómo Así atravesamos es. ese camino. Entonces dejé de pedirle a Dios por mi libertad, porque claro, obvio yo vivía esperándola, yo vivía todos los días con la esperanza de llamar a mi casa y Así. que me dijeran, ve, ocurrió el milagro. Pero pues mientras eso pasaba, uno pasaba, yo no sabía qué iba a pasar, pues era transitar, era aprender a ver esos milagros en las cositas pequeñas, en tener una cama cómoda, en vivir en una unidad con 92 mujeres que el 80% estaban enfermas y a las 2 de la tarde eso parecía el pueblo fantasma. Wow. Pues porque te da un poco más de tranquilidad también, porque sí viví 4 meses en la unidad regular, porque la prisión tiene 2 unidades, la médica y la regular, y pues era una completa locura, éramos 400 mujeres. Ahora son menos porque después del COVID pues se modificaron muchas cosas, pero en ese momento eran 400 mujeres para 6 baños arriba, 6 baños abajo y 6 teléfonos, 6 computadores para 400 mujeres. Entonces había que hacer unas colas hasta para lavarse los dientes. Para mí era doloroso. Emocionalmente fue muy desgastante, las peleas diarias, la gritería diaria. Entonces cuando me pasan para la unidad médica, yo digo, bueno, si esto no es otro milagro de Dios, entonces, ¿qué es? Porque te repito, yo no Así. estoy enferma, pero sin embargo los médicos, al no saber realmente cómo manejar mi condición, me calificaron como una interna que necesitaba cuidado crónico y vaya a mi hija para el hospital y yo estaba feliz. Perfecto. Feliz. Y Entonces, me dolía y me entristecía cuando renegaban de la unidad, cuando la gente decía, ay, esta unidad no sé qué, yo decía, pero, o sea, esto es en serio, los seres humanos podemos ser tan desagradecidos. así es. Porque todo depende del ojo con el que estemos viendo la vida, qué tan empañado tengamos nuestros lentes, qué tan desconectadas estamos con nuestro ser y con Dios, ¿sí? Cuando precisamente, si tú eres una mujer, a todas las que nos están escuchando,
que todo lo ves color de hormiga, como dicen acá en México, o sea, todo lo ves mal, no es que esto está difícil, que esto, te invito a que conectes contigo, con tu espíritu y con Dios, porque, o sea, no te imaginas la maravilla de que simplemente el hecho de hoy nosotras poder estar aquí sentadas ya es un milagro, que Dios tiene la misericordia de todos los días darnos la oportunidad de hacer las cosas distintas, de ver distinto al mundo, distinto a las personas. Entonces, no tiene nada que ver la vida, el mundo, la política, no. ¿Con qué ojos estás viendo que pasan tus años, que pasan tus días? ¿Qué estás haciendo para que tus días cuenten? Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante y que no la tomamos en cuenta, que nos levantamos desbocadas en lo que sigue, en que la casa, en que el trabajo, en que qué voy a hacer, y se te está pasando lo más bonito, ¿sí? Como Pero dices, sabes que, esa, Sandra, y permíteme, perdóname, te interrumpo, ¿sabes por adelante. qué? Porque si ese foco que ponemos, y tocas un tema muy importante, si ese foco que ponemos en el mal presidente, en la mala economía, en los problemas de inseguridad y todas las situaciones que pueden aquejar a una sociedad en su colectivo, si ese foco lo ponemos en nosotros mismos, ¿sabes? El cambio tan grande que le daríamos a la humanidad, ni siquiera a nuestra vida. Porque es que si soy Así yo y es. eres tú y es el otro y el otro y el otro y el otro enfocándose en ser mejor y en darle ese derecho de paso a Dios, como bien lo dices tú, que no había escuchado esa expresión, pero a partir de hoy te la robo. Adelante. Eh, ¿Tú te imaginas lo que pudiéramos hacer? Mira, la gente no se da cuenta, hace poco lo hablaba en un live, la gente no se da cuenta que vivimos por fe. Cuando tú te vas a dormir y le dices, llamas de pronto, no sé, a tu mamá, bueno, mamá, Dios te bendiga, nos vemos mañana, tú estás dando por hecho que tú te levantas mañana. Si eso no es fe, Así entonces, ¿qué es es. la fe? Y tú no Así sabes si te vas a levantar mañana, no hay nada que te diga, aquí está escrito si Alejandro se levanta mañana, no. Tú estás dando por hecho. Entonces, así como yo doy por hecho que Dios le va a dar la vuelta a esta situación que yo estoy viviendo, así como yo doy por hecho que no fue una casualidad que yo coincidiera con seres humanos como tú en esta nueva experiencia de mi vida, en este nuevo caminar de mi vida, es porque Dios tiene un propósito. Y yo así es. decidí, Alejandra, que no voy a ser más abogada. Y mucha gente piensa que es por lo que me pasó. No, yo no tengo ese tipo de traumas en mi vida. O sea, yo puedo entrar a Estados Unidos. Ahora, pues legalmente no puedo, pero si mañana me vuelven a dar la visa, yo vuelvo a entrar a Estados Unidos, que el país no tiene la culpa. La culpa la tiene Heather Rattan, que fue la mujer que me hizo lo que me hizo. ¿Sí? Es ella, la responsable es ella como persona, no el país entero. Entonces, que esto me lo hayan hecho algunos abogados no quiere decir que yo le cogí pues pereza. No, yo tengo mucha gratitud por mi profesión, pero siento que todas las experiencias mías vale la pena contarlas y vale Así la es. pena de pronto reforzarle un poquito esa mala situación a alguien, no reforzársela en lo malo, sino en el entendido de que ven, si pude yo, puedes tú. Así ¿Sí? es. Y me gusta mucho usar esos referentes, pues si ha podido fulano o fulana que ha tenido situaciones más difíciles que la mía, porque créeme, hay situaciones más difíciles que la que yo viví, Así pues es. yo también puedo, ¿sí? Pero de la manito de Dios porque entendí que hay dos principios fundamentales en mi vida. Vivir mi vida desde el amor y vivir mi vida confiando. Pero no Así confiando en es. el vecino de al lado, confiando en Dios. Así es. Porque lastimosamente nosotros como seres humanos nos equivocamos mucho, fallamos mucho. Entonces, el único que no falla es nuestro Padre. Entonces, aquí Vivi también rescato también algo ahorita que dijiste muy importante, que muchas veces nos comportamos como mujeres, como niñas caprichosas. Es que Dios no me está dando lo que yo quiero. Si no te está dando lo que tú quieres, es porque eso no te conviene. Yo empecé a creer y abrazo esa creencia, como te digo, yo ahora escojo mis creencias, ¿sí? Escojo darme ese amor, escojo darme esta parte de poder que digo yo, si no se está cumpliendo lo que yo quiero, es porque Dios tiene algo mucho mejor que yo todavía no puedo ver. Entonces, gracias, Padre, porque me estás librando. ¿De qué? No sé, pero tú sí sabes. Entonces, estas partes de dejar de ser caprichosas, decir, ¿sabes qué, Señor? Tú toma el control. ¿Sí? Sí, tenemos metas, tenemos sueños, pero Señor, sé tú el que me está llevando en el camino. Entonces, si tú, Viviana,
estudiaste para abogada y todo, pero pues la vida te ha traído a otros caminos. Bendito sea porque vamos a inspirar a más, vamos a llegar a más mujeres y créeme que todo lo que estudiaste de abogado también puedes ayudar también a más mujeres. Entonces todo se va complementando y esto es lo que yo quiero que vean, el enfoque de complementar lo que ya sabemos con lo que tenemos, no estar como que viendo el qué me falta, es que cuando tenga voy a ser feliz, es que cuando pase esto voy a ser feliz, o sea, porque ahí se nos va la vida esperando. ¿Verdad, Exacto. Vivi? Entonces, y pagar el precio, como dices, por las cosas buenas, las cosas que merecen realmente la alegría. A mí Pero no es me que gusta. tú Ajá. pagas el precio en un almacén, tú entras a una tienda, digamos una tienda de una marca costosa, a ti te piden X cantidad de dinero por un abrigo que a ti te gustó, tú pagas el precio y a ti no te Sí. importa si fue costoso, entonces, ¿por qué me va a doler pagar el precio por algo que me está regalando Dios? ¿Por qué me va a doler pagar el precio por algo que sé que es un beneficio para mí? Y el tema está en que los seres humanos nos dedicamos a vivir nuestra vida desde la carencia y nos olvidamos vivirla desde la gratitud. Es más fácil quejarnos por lo que no tengo, por lo que no puedo hacer, por lo que no he logrado, por lo que no he logrado conseguir, que enfocarnos por lo que ya conseguí, por lo que sí tengo, por lo que soy, por lo que he podido hacer en mi vida. Ah, de pronto lo que yo soy ahora no es lo que yo quiero llegar a ser, pero es que estás en el camino. O sea, Ay, sí. desenchúfate de ese tema de pobrecito y de víctima o pobrecita de víctima y dale permiso a Dios para que haga su obra en ti. Así es. Y que nuestro pasado no nos define, ¿sí? Porque a ti qué te costaba vivir decir, no, mira, o sea, yo nací con todos estos diagnósticos, aparte pues me encerraron, ahorita quién me va a escuchar si yo vengo de una prisión, o sea, tú pudieses haberte contado una historia totalmente diferente, pero no, estás eligiendo, todos los días estás eligiendo, 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 pero eligiendo en pro de ti, ¿sí? A favor de ti. Entonces, esta parte que sí, es difícil, porque cuando estamos con muchas creencias, con estados de victimismo, de repente que pues ya nos acostumbramos a esta palabra que dices, que nos digan pobrecitas, ¿sí? Que con esto muchas veces, y va a haber algunas mujeres aquí que digan, ay, no, si a mí no me gusta ser la pobrecita, pero inconscientemente buscamos como que esa atención, esa aprobación. Entonces ya nos acostumbramos a vivir en ese estado. Entonces, pregúntate, ¿estoy disfrutando esto? ¿Quiero esto para mi vida o quiero algo diferente? Y busquemos. Acuérdense, la palabra nos dice, hay que buscar hasta encontrar qué es lo que nos va a hacer bien. ¿Qué libro? Como aquí decía Viviana, los libros tienen mucha sabiduría, libros que nos puedan sacar adelante, mentores que nos puedan sacar adelante. Hay un montón de información, sí, en el internet, pero pues hay que ser selectivas y tener un buen filtro para saber qué nos puede servir para empezar a dar esos pasitos. Y Vivi, cuéntame un poquito más de esos pasitos que aprendiste a dar allá cuando estabas pues privada de tu libertad. Mira, es que tocabas un tema muy importante ahora y es, eh, número uno, ¿qué crees tú de ti mismo, no? Así es. Número dos, ¿cómo dejas que la gente te vea? Uy, Y número tres, esos pasitos que damos. Entonces, a pesar de que yo eh, tengo un papá y una mamá completamente positivos, completamente empoderadores, ¿sí? Con un poder de palabra impresionante para mí, pero sin embargo, el resto de la gente me veía como la que no va a poder, la de menos, la víctima, la pobrecita ella, porque es que son los demás los que terminan pobreteándote, no eres tú mismo, ¿sí? Pero hasta qué punto también ese entorno termina afectándote. Por eso te digo, yo atravesé problemas de autoestima, de autoconfianza, y mi papá y mi mamá en ese cuidarme mucho, pues no me dejaban hacer nada solo. Si yo quería ir a jugar con una amiga, pero mi hermana quería jugar con la otra, entonces ella primero me tenía que acompañar a mí porque es que se le daba prioridad a la niña, ¿sí? Y entonces yo me acostumbré, Alejandra, yo no iba ni al mercado sola. Yo programaba mis diligencias profesionales de tal manera que me coincidieran con las de mi compañera de oficina, para que pudiéramos ir juntas, porque no hacía nada sola.
¿sí? Y me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí, o sea, siempre estaba buscando aprobación hasta para comprar las cortinas de mi casa. Y Wow. en ese orden de ideas, tú permites que otros hagan chiquito tus sueños. De pronto, no sé, quería yo ir a ver un apartamento grande. No, pero tú estás sola, ¿para qué un apartamento grande con uno chiquito? Y yo, pues sí, tienes razón. Por qué permitía yo que otros redujeran mis sueños? ¿Por qué permitía yo que otros decidieran por mí? Por mi falta de confianza en mí misma, ¿sí? Pero cuando yo llego a esta situación tan loca, nadie la podía caminar conmigo. Nadie me iba a acompañar a ningún lugar. Si yo necesitaba ir a una oficina, no me iba a acompañar nadie porque es que además no te permitían. Si yo iba a ir a la comisaría, sí, claro, yo iba con mi grupo de compañeras, pero la compra la iba a hacer yo. Si iba al médico, casual, de pronto en la sala de espera me encontraba con alguna compañera de unidad o alguna compañera de otra unidad porque conocía gente por toda la prisión, pero la iba a hacer yo sola. Tú no sabes lo que fue para mí el primer día que yo tuve que caminar desde mi edificio, mío, ¿no? O sea, mi prisión, Bien, bien. Ya, ya. desde el edificio el que yo vivía hasta la zona de recreación, que me gustaba mucho ir a armar rompecabezas. Yo Wow, llegué a este otro lado como si me hubieran puesto un par de ladrillos en los hombros. Yo sentía que wow. todo el mundo me miraba, yo sentía, y cuando me di cuenta que no, que en la prisión todo el mundo está en su cuento, todo el mundo está en su rollo, y que al contrario, entre menos mires a los demás, pues mejor, y entre menos sepas de los demás, mejor, porque te metes en menos problemas, pues yo dije, bueno, o sea, sí, sí puedo, sí, sí. Y al llegar a entablar relación con gente completamente diferente a ti, ay, hola, ¿cómo te llamas? Y sí, lo típico, pues porque además me gusta socializar. Y no tenía nadie de mi entorno, de la gente que me quiere, de la gente que me ha apoyado siempre, no tenía mis hermanos, no tenía mi esposo, no tenía mis amigas, era yo sola. Entonces, para mí realmente, hoy yo te digo que ha sido de las experiencias más liberadoras que yo he tenido en mi vida. Y quizás muchas personas me estarán diciendo loca en este momento, pero hoy por hoy, pese al precio tan alto, pese al dolor, pese a la ausencia de mis padres, pese a lo que representa para mí saber que me perdí de los mejores años de la primera infancia de mi hijo, te digo que le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia. Porque esa oportunidad que yo tuve ahí no la voy a volver a tener nunca. De estar sola conmigo, sola con mi soledad, donde tenía tiempo de hablarme. Pero entonces, ¿cómo me voy a hablar? Y como tú decías hace un momento, yo ahora decido qué creer. Yo ahora decido cómo hablar. Yo ahora soy la que decido, porque también pasa mucho eso de que la gente te dice qué hacer, cómo actuar, porque finalmente todas tenemos amigas metidas, todas, ¿cierto? Pero ¿qué estás creyendo tú? O esa situación de, ay no, pero ¿qué irá a pensar de mí si yo hago esto? ¿Qué irá a decir de mí? No, yo, mira Alejandra, yo hoy en día tengo clarísimo una cosa. Yo respondo por lo que yo digo, yo respondo por lo que yo hago, tú respondes por lo que tú piensas. Yo trato de ser empática si yo tengo que decirte algo que probablemente resulte doloroso para ti. Yo trato de ser empática, te lo digo desde la empatía, te lo digo desde el amor, porque no hay nada más desagradable que te digan con grosería las cosas. Pero ya es tu responsabilidad cómo lo recibes, ya es tu responsabilidad cómo lo vives, porque yo no me puedo responsabilizar por tus emociones. Por lo menos yo así lo vivo, así lo veo, así lo siento y así me funciona. Yo Así es. trato de ser empática en cada situación que hago, porque alguna cosa, hay una cosa que yo tengo clara y no tuvo que irme a enseñar la prisión, eso lo tengo claro hace muchos años, y es que todos los seres humanos somos diferentes. Y tú eres lo que eres por esa suma de experiencias que has vivido en tu vida, por esa suma de creencias, por esa suma de entorno familiar, económico, social y demás, ¿verdad? Así Entonces, es. ese camino que te dejó ahí estancada o que como tú que decidiste tomar la decisión de darle la vuelta a tu vida, sea una cosa o sea la otra, esas decisiones son las que te llevan a ser la mujer que eres hoy. Así. Entonces, yo no puedo comparar tu proceso de vida con el mío. Ni siquiera lo puedo comparar con el de otras chicas que vivieron la misma experiencia que yo en situaciones muy parecidas en cuanto a la injusticia de la privación de la libertad. No hablemos de las que tomaron las decisiones equivocadas, porque todas vivimos la experiencia desde una óptica diferente. Yo la viví desde el amor y llegué a ver bonito ese lugar. Yo sentía ese lugar propio en el entendido de que esa era mi casa. Y tú tu casa la cuidas, ¿verdad?
Entonces yo mantenía mi área bonita, cuando trabajé lavando baños lo hacía con todo el amor del mundo y me decían, Vivi, estás loca, esta no es tu casa, sí es mi casa porque es lo que me está dando el techo ahora. Tal vez no es mi hogar porque mi hogar es donde está mi familia, pero sí es mi casa porque como casa se entiende el espacio físico donde tú vas y vives. Así es. Entonces son una serie de cosas que me hicieron aprender a caminar sola, a que hoy en día yo diga, yo puedo, me siento en, no lo he hecho porque llego a enfrentarme a procesos médicos, ¿no? Yo en noviembre tuve una cirugía que además, entre otras, tristemente fue una cirugía que tuvieron que repetir, porque dado a lo que me pasó, se dañó la cirugía que habían hecho. Y la cirugía que me van a hacer el miércoles próximo es producto de un daño que me generé allá por falta de atención médica. Pero Ok. entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar y a lamentarme por lo que me pasó? No, pues es lo que hay, es lo que me tocó, pues yo asumo los cuidados quirúrgicos como los tengo que asumir. Pero te repito, o retomo lo que hoy en día yo me siento con la plena capacidad de decir, bueno, cojo el carro y me voy sola para el centro comercial y me siento a comerme el helado sola. Ya no necesito tener a alguien a mi lado para comerme el helado. Porque antes yo no almorzaba, Alejandra. Yo no almorzaba si no tenía compañía. Wow. Sí, o sea, yo tenía sí o sí que tener compañía para todo. Y si no tenía con quién almorzar, sencillamente yo no almorzaba. Así. Y qué importante lo que dices. No estamos acostumbradas a estar solas. Nos enseñan que tenemos que estar con alguien. Búscate al príncipe azul, búscate al amor de tu vida. Tienes que tener familia, tienes que tener. Pero no nos dicen tienes que pasar tiempo a solas. Saber o sea, qué es lo que realmente te gusta, ¿sí? En qué crees, cuáles son tus metas. Estar sola no es malo. Entonces, porque aquí caemos en esa dependencia, como dices, de las otras personas, de lo que dicen las otras personas. Y aunque no nos gusta, ahí estamos por querer quedar bien, como bien dices, mi Vivi. Entonces, aquí, ¿qué encontraste? Bueno, paz en estar sola. Pero aquí, Vivi, ¿qué tanto te costó el poder conectar contigo? ¿Fue fácil o descríbeme esos sentimientos que se sienten, porque cuando obviamente venimos de estar, como dices tú, siempre desayunando con alguien, siempre con alguien ayudándonos, entonces cuando caemos en estar solas, ¿qué es lo primero que sentimos? Miedo. Yo creo que miedo sería la manera más fácil de describirte lo que se siente cuando te enfrentas a una situación tan extrema como esta. Porque además es el miedo a lo desconocido, ¿no? Es el miedo a no saber con qué personas vas a topar, a qué lugar te van a llevar, el no saber qué va a pasar contigo, el no saber cuál iba a ser mi sentencia. O sea, miedo a una cantidad de cosas y por eso te decía hace un rato, me di el permiso de vivir mis emociones como me fueron llegando y lloré mucho y renegué y peleé y me frustré, ¿sí? Porque tenía que darle paso a lo que estaba sintiendo, porque también hay una frase que no sé si la leí en alguno de los muchos libros que he leído o yo me la inventé, no sé, pero Dios nos dio las emociones para vivirlas, no para ser prisioneros de ellas. Entonces, yo necesitaba vivir esto. Y sin embargo, no fue fácil, Alejandra, porque en el camino también caí en esas Ok. pastillas para dormir, ¿ok? Pero que esas pastillas cuando ya no me hacían dormir, sino que yo mantenía como un ente que no me reía, pero tampoco lloraba, No, todo, sí, ni frío ni calor, yo dije, o sea, mira, es que gracias a Dios, es que solo lo puedo definir como la misericordia de Dios, que me ha dado esa capacidad, que me ha dado esa capacidad absoluta de autoanalizarme. Y cuando yo volteé a mirar a mi alrededor a las chicas que se empastillaban, yo, o sea, esto no es lo que yo quiero para mi vida, esto no es lo que se merece mi hijo, porque para mí el mayor damnificado fue mi hijo. Claramente mi papá y mi mamá sufrieron mucho y a mi mamá la depresión le acelera su proceso médico que ya tenía y a mi papá la depresión literalmente lo mata, ¿ok? Pero sin embargo eran dos personas adultas que entendían lo que estaba pasando. Mi niñito de 3 años y medio no entendía. Entonces ahí ya Dios me había dado ese motivo, ya Dios me había dado ese motivo para querer hacer las cosas bien. Y no fue fácil. Realmente no fue como que un día yo me levanté y dije, ay, sí, hoy pues no. ya Y, estoy bien. y antes de darle la vuelta a esto, lloré 15 días con sus noches sin parar. Bajé de peso como no tienes una idea. Y fue ese día que nombraba hace rato cuando yo dije, bueno, Viviana, esto no es lo que tú eres. O sea, tú estás hecha para más y tú puedes con esta situación. Tú tienes las herramientas para hacerlo.
cuando empiezo pues, y poco a poco, y me volví una come libros. Si antes me gustaba leer, pues allá me enamoré mucho más de la lectura, pero no leía por leer. Leía cosas que me enriquecieran, cosas que me potenciaran, cosas que me fortalecieran mi parte espiritual, ¿sí? Y, y no desestimaba libros como por, ay, no, este libro es cristiano, qué pereza. No, no desestimaba libros siempre que yo supiera que me iban a construir, pero y entonces desarrollas ese punto de vista crítico, ¿no? Ah, bueno, no, este autor ya no me gusta tanto por esto y esto, no, pues para leerme este autor, pues entonces mejor me leo la Biblia porque está transcribiendo la Biblia, por darte un ejemplo. Ya tener esa capacidad crítica, ¿no? De poder analizar las cosas, pero no fue fácil. Yo No. lo cuento como si fuera fácil porque además es el resumen de Ya. 5 años en eso, pero no fue fácil. Y aún ya estando tan firme como estaba, hubo muchos puntos de quiebre. Hubo momentos en que te cansas y momentos en que te estás preguntando, incluso porque yo bloqueé mis emociones en cuanto a el extrañar a mi familia. Yo bloqueé esa parte. Dime loca, dime mala mamá, lo que sea. Pero llegó un punto en que yo ya no extrañaba a mi hijo, que yo prácticamente no hablaba con mis compañeras de mi hijo, porque era la única manera, Alejandra, de yo poderlo sobrevivir. Porque si yo me Así es. dedicaba a enfocarme en lo que estaba pasando con el niño acá, yo no iba a tener vida ya. Entonces llega un punto en Wow. que yo bloqueo esa parte, pero entonces eso también me daba esos momentos de quiebre, si lo estaría haciendo bien. Señor, estoy siendo mala mamá, yo ya no extraño a mi hijo. ¿Sí ves? Pero fueron todas las herramientas de las que yo misma me fui prendiendo porque la misma experiencia te va indicando de acuerdo a tu estructura mental, psicológica, espiritual, cómo vivir cada situación. Entonces, ¿yo qué hacía? Que el niño está enfermo. Me sentaba en mi cama, Señor, tú tienes el control, yo no lo tengo, porque yo viví esta experiencia, ¿sabes cómo? Como si yo me hubiera muerto. Si yo me morí, tienen que resolver los que están allá, porque es que yo ya no podía hacer nada Wow. por nadie. Yo ya no tenía el control de nada. Entonces yo me decían, tu niño está enfermo, tu mamá se puso muy mal, tuvieron que llevar a la clínica, bueno, señor, tú tienes el control, en tus manos están, yo ya te los encomendé y yo me acostaba a dormir, como si no estuviera pasando nada. Porque te puedo decir, Alejandra, que hoy en día puedo dar fe con absoluta convicción de que entendí ese concepto bíblico que dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ya la pude vivir en carne propia, ya sé lo que es descargar esas cargas, pese a la redundancia, en Dios, porque decimos que las descargamos, pero seguimos llorando por lo mismo y seguimos Exacto. por lo mismo y nos seguimos preocupando por lo mismo. Ese es el punto, Vivi. ¿Cuántas veces? Y es muy común, por ejemplo, con las hermanas de la iglesia y todo, que te dicen, descarga todo en Dios, descarga, descarga. Pero dices, ¿y cómo lo hago? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Entonces, ¿por qué? Porque decimos, no, Dios, tengo esto, eso. Pero como dices, seguimos angustiadas, seguimos queriendo hacerlo con nuestras propias fuerzas, queriendo meter la cuchara en todo, cuando nosotras realmente no tenemos el control. No está el control. El día de hoy estás preocupada porque tus hijos están tomando decisiones equivocadas, porque se te está saliendo el control. Entrégaselos a ellos. Ay, ¿cómo? Es que son mis hijos, es que esto. O sea, Vivi tenía a su hijo, o sea, enfermo y todo, pero es cierto, ¿qué podías hacer tú desde el punto en donde estabas? El único que podía meter mano ahí era Dios. Entonces, esta parte, si yo entrego la carga, la entrego completita. Ya, o sea, esa preocupación pero para esto es la importancia, como dices tú, que tú pasaste por un proceso de estar sola, de conectarte contigo misma, de saber qué es lo que te puede ayudar a dejar esa preocupación. ¿Sabes qué? Me pongo a leer. Me pongo una música que me gusta, me pongo a respirar, me pongo a meditar, ¿por qué? Porque conozco lo que me tranquiliza para poder dejar de lado que Dios pueda ser Dios, ¿sí? Porque cuando no nos conocemos, no estamos conectadas con nosotras mismas, seguimos en la angustia, seguimos con la preocupación y nos soltamos. Entonces ahí estamos entorpeciendo, ¿sí? Con nuestras preocupaciones y miedos el milagro que Dios ya tiene para nosotros, porque los milagros están ahí, pero nosotros no damos ese derecho de paso y sigo diciéndolo mucho porque somos las que estamos bloqueando esta parte. Entonces, Vivi, cuando tú dices, no, pues lo primero que cuando tengo que estar sola, miedo.
¿Qué había detrás de ese miedo? De todas esas historias que te contabas. ¿Cuáles sí eran reales? ¿Cuáles sí te pasaron? ¿O realmente dices, sabes que un 50-50? Dime, o sea, ¿qué está detrás de los miedos? Porque los miedos nos paralizan, los miedos nos hacen perdernos de muchas cosas en nuestra vida, pero hay veces que cuando los enfrentamos decimos, pues, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? ¿Y cuánto he perdido? Mira, yo creo que el miedo más grande era sentir que indirectamente había defraudado a mis padres, ¿ok? Ujú. Porque en la vida nunca tomé malas decisiones, no porque fuera la niñita perfecta y mala conductada, porque todos tenemos nuestro lado loco en la adolescencia, sino por el miedo a defraudarlos, porque sentía que así como le debía esa lealtad a Dios, también se la debía a ellos, porque ya desde muy temprano entendí ese concepto de honrar a tu padre y a tu madre, ¿ok? Y ese miedo a enfrentar qué dirán. Cuando mi hermana me dice, Vivi, las noticias acabaron con vos, o sea, te golpea y te asusta. Y me asustaba no saber a qué me iba a enfrentar cuando llegara. Pero cuando decido dar la vuelta a la página, digo, bueno, yo me estoy preocupando por una cosa que ni siquiera sé cómo va a pasar, ni siquiera sé si va a pasar, ni siquiera sé cuántas personas han leído las noticias acerca de mí. ¿Y qué me importa lo que dijeron las noticias cuando yo tengo absolutamente claro lo que pasó? Porque la verdad la tengo yo y Dios, por supuesto. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo mis cuentas claras con Dios, pues ya, ¿qué más me puede preocupar? ¿Sí? El miedo, pero entonces es una suma de muchos miedos. El miedo a perder a mi papá y a mi mamá, que finalmente los pierdo. El miedo a que de pronto se me acabara el matrimonio. El miedo a que mi hijo se desprendiera de mí. Sí, y hoy en día que ya estoy acá, que mi matrimonio incluso está más fortalecido, que mi hijo es Qué un bonito. amor de ser humano, es un niño amoroso, empático, solidario. Digo, ¿cuánto tiempo perdí yo allá preocupándome por cosas que no pasaron y que si hubieran pasado, podía cambiarlas yo, alimentando mis miedos allá? Entonces también llegó un momento en que me tuve que hacer amiga de ese miedo. Y como dice por ahí una canción de la mexicana Gloria Trevi, pues ya me hice amiga del miedo y yo lo dejo pasar, lo invito a pasar, pero yo no lo dejo quedar en mi vida. Sí, ya ese miedo ya lo habían usado en mi contra para obligarme a declararme culpable, porque también juegan con tus miedos. Wow. ¿Ok? Entonces, bueno, es normal que sintamos miedo, somos seres humanos, no tenemos finalmente nada escrito que nos diga cómo va a ser el día de mañana, pero agárralo de la mano y vete a caminar con él, como me gusta decir a mí. Entonces, a partir de ese momento, digamos que el miedo se volvió como mi amiguito, ¿sí? Ya no era como ese coco que me asusta y no me deja hacer, sino al contrario. Ya empiezo a dar la vuelta al miedo. Ahora tenía era miedo a no salir bien de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir bien de aquí? Miedo a no poder con la experiencia. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer para darle la vuelta a este miedo? Si ves cómo finalmente es jugar de alguna manera, pues jugar entre comillas con lo que te está pasando y haberme dado ese permiso y ese espacio de conocerme y reconocerme. Y hoy en Así día, es. claro, algunas personas me dicen, muchas dicen, no dudábamos de que ibas a ser capaz con la experiencia porque tú has sido una berraca, decimos acá en Colombia como para decir fuerte, has sido una berraca siempre, siempre has sido una mujer de mucha fe, esto y lo otro. Pero también hay otras personas que me dicen, llegaste a cambiar, porque antes me cuidaba un poquito de decirle a la gente las cosas por miedo a hacerla sentir mal, ¿sí? No hacía cosas sola, no tomaba decisiones sin consultarlas con media familia, ¿sí? Entonces les digo, no, preocúpense si yo no hubiera llegado a cambiar, porque es que el ser Mm. humano está llamado a evolucionar, tenemos que vivir en una constante evolución, evoluciona la vida y no nos podemos quedarnos estancados en lo mismo. Ahí hubiese sido una preocupación, que yo hubiese llegado después de 6 años a mi casa y me hubieran dicho, estás igualita, sigue siendo la misma. Pues, hubiera dicho, bueno, Imagínate. esta plática se perdió. Sí, todo el proceso pues ahí quedó porque exactamente, los cambios no son malos. Si ves a alguien que ha pasado un proceso y está diferente, reconóceselo, ¿sí? Abrázala, qué bueno, en vez de, ay, estás diferente, pues oyes, ¿no? Entonces, claro que los procesos cambian y son buenos y hay que respetarlos.
Que bien dices, Vivi, todos somos diferentes. Esta parte querernos aferrar a que las personas piensen como nosotras pensamos, que hagan lo que nosotras hacemos. Esto es una continua, ¿cómo se dice? Estar en pleito, pleito con la vida. O sea, no, tú preocúpate de lo tuyo, de las cosas que tienes que cambiar en ti, porque si no estás feliz en el matrimonio que estás, no intentes cambiar a tu esposo. Hay que cambiar uno mismo, ¿sí? Y todo lo demás se va dando por añadidura. Si no te gusta el trabajo en el que estás, el trabajo no va a cambiar. La que tiene que cambiar despacio eres tú. Entonces vamos tomando esta responsabilidad de nuestra vida y empezar a ver esos vidrios con los que estamos viendo, ¿sí? Nuestra vida. Hay que limpiarlos, hay que quitar todo eso que no nos deja ver lo bello y maravilloso que estamos viviendo. Vivi, ¿tú crees que hubieras podido salir adelante de todas estas pruebas sin tener fe? No, no, y te lo digo rotundamente, no. No, porque la fe es lo que me ha dado la convicción de saber y que aunque no lo puedo ver y no puedo tener claridad, por decirlo de alguna manera, no sé, para explicarlo, de qué va a pasar mañana, siempre siento que va a pasar algo mejor. Tengo una fe absoluta, absoluta en que Dios no se equivoca con nada y yo sé que hay a muchas personas que no les gusta esta frase. Y cuando tú estás privado de tu libertad, la frase que menos quieres escuchar es Dios no se equivoca con nada y el tiempo de Dios es perfecto. Son las dos frases que tú no quieres escuchar, pero Ay, son las dos frases más ciertas que tú escuches. Dios así, no comete errores. Los errores los así. cometes tú con tus decisiones porque Él nos creó con nuestro libre albedrío. Y el libre albedrío no es otra cosa que la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Y yo siento que Dios en su infinita misericordia, cuando sabe que esa experiencia que vamos a vivir no corresponde o no está adecuada para el plan que Él tiene para nosotros, pues no la evita. Y si estás viviendo una experiencia difícil y Dios no te la evitó, es porque Él la va a usar también para sacar tu vida adelante. No, Alejandra, para mí la fe ha sido fundamental y lo sigue siendo y a todo el que yo le puedo decir arrodíllate, a los pies de Dios se lo digo y no lo digo en el entendido literal de arrodillarse porque el rey David oraba sentado. ¿Y qué pasa entonces con las personas que no tienen piernas? No las pudiera escuchar Dios entonces, que es una cosa absurda también cuando la gente dice que te tienes que arrodillar. No, no es en el entendido físico, es rinde tu corazón a Él, Así entrégale de es. verdad tus cargas, haz tu parte. Claro, tú no le puedes decir a Dios, bueno, estoy necesitando para cubrir mis biles y pues tampoco te vas a sentar así y me va a caer del cielo. Haz tu parte, pero hazla convencido de que eso ya está resuelto. Porque en Así, este caminar de la fe entendí que yo no tengo por qué pedirle nada a Dios, porque ya todo se me dio. Y así. Dios conoce mi necesidad. ¿Yo por qué me tengo que sentar a decirle a Dios que necesito en este momento tanto para pagar tal recibo? Cuando Dios ya sabe, yo lo que hago es, bueno, Señor, te llegó el recibo. Sí, Así. es mi manera de relacionarme con Él, es mi manera de confiar en que todo está resuelto. Claro, obvio, yo tengo que hacer mi parte, ¿sí? Así. Pero es entender que el control lo tiene Él. Y la lección más grande que me deja a mí esta experiencia fue haber soltado el control porque era una mujer controladora, Guau. ¿ok? Todo lo quería como a mi manera y cuando yo decía y como yo decía. Y cuando tú entras a una situación de estas en un estado de indefensión tan grande como el que tú quedas, cuando tú pierdes absolutamente todo, porque en el momento que te sentencian, incluso te dicen, a partir de este momento pasas a ser propiedad privada del gobierno federal, ¡Ay, qué fuerte! donde llorar es malo, reírse es malo, o sea, tu papá ya te pone en problema por todo. Tú no tienes el control Wow. para la hora de comer, a la hora de dormir, o sea, porque te tienes que regir por unas normas muy claras. Entonces, yo decía, y bueno, yo me la pasaba matándome la cabeza en mi casa por controlarlo, ¿sí? Wow. Entonces, la fe ha sido, es y será el pilar fundamental de mi vida, definitivamente. Yo vivo convencida, absolutamente convencida, de que la experiencia que viví, el haberte conocido, el estar atendiéndote esta invitación, todo hace parte del plan divino que Dios tiene para mí. Así es. ¿Y algún consejo, Vivi, que quieras decirle a todas las chicas que nos están escuchando, que de repente pues ahorita no están conectadas tanto con Dios, pero pues que necesitan salir?
que necesitan tener esta fe para poder salir adelante y vivir una vida plena y bonita, porque sí se puede. Y a eso vinimos, a disfrutar la vida, no a sufrirla. ¿Qué consejo les darías? Mira, hay una cosa que a mí me gusta y la practico, porque además no doy ningún consejo que yo no practique, ¿ok? Y es el entender que Dios es el yo soy. ¿Sí? Cuando a Moisés se le prende la zarza y la zarza le habla, Moisés dice, ¿y quién voy a decir que me mandó? Diles que yo soy el que yo soy. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es ese yo soy, y cuando yo entiendo que mi cuerpo es el templo de Dios, pues yo qué hago? Honrar a esa divinidad que vive en mí, porque yo soy parte de esa creación. Todo, mira, este mouse, todo hace parte de la creación. Entonces, a mí me gusta muchísimo y es el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente es potencialice su vida desde el yo soy. Yo soy abundancia, yo soy vida, yo soy amor, yo soy armonía, pero no en el entendido de repetir y repetir como una lorita, una cosa que no te estás creyendo, no, apropiate de ese yo soy y luego buscas por las redes sociales, Alejandro, me buscas a mí y nos dices mentirosa. Apropiate de eso. Háblate en positivo. Si tú dices, yo soy bruta, yo soy fea, yo soy mala, yo soy torpe, La vida te pues dice concedido. Ahí está. exactamente. ¿Y qué estás haciendo? Estás deshonrando esa parte divina que vive en tu ser. Pero si tú empiezas a amarte a ti misma, abrazarte del amor, abrazar cada proceso que vivas en tu vida, por difícil que sea, no te pelees con tus procesos porque se te van a hacer más difícil. Reconcíliate con ellos y dile, bueno, ven, a ver, mirémonos a la carita, esto es lo que hay, tú eres el que me tocó, yo fui la que te tocó. Vamos a ver cómo sacamos esto adelante. Cuando tú aprendes a abrazar esos procesos, y hay una frase que a mí me gusta mucho, yo soy una mujer muy afectiva y a mí me gusta mucho abrazar. Me parece que esa energía que sientes cuando abrazas a otro ser humano es lindísima. Pues yo digo, me gusta tanto abrazar que aprendí a abrazar mis procesos. ¿Ok? Entonces abraza el proceso que estés viviendo. No te pelees con si Dios existe o no existe o no, porque es que realmente, mira, llámalo fuente, universo, divinidad, ser supremo, llámalo Dios, llámalo como lo quieras llamar, pero no podemos olvidar que realmente existe una fuerza superior que creó lo que hay y que nos hace ser lo que somos. Y como lo decías tú hace un momento, a este plano no vinimos a sufrir. Y si tú no quieres que tus hijos sufran, Dios no quiere que sus hijos sufran. Y la vida no es justa, la vida entiende que la vida no es justa con nadie, porque si fuera justa no habrían masacres, no habrían tornados que dejan a la gente sin casa, no habrían niñas abusadas. Y, y a mí a veces me entristece cuando la gente dice, ay, pero es que Dios, no, quien hizo el daño fue el ser humano, ese ser humano que tomó la decisión de pronto de abusar de esa niña. Pero yo te diría, Alejandra, le diría a las chicas que nos están escuchando, que estén atravesando por la situación que sea, desen el regalo del perdón. Cuando Mm. ustedes perdonan las situaciones difíciles que les han pasado y a las personas que se las han causado, le quitan el poder a esa persona de seguirles jodiendo la vida. Y perdóname la expresión, que es una expresión muy colombiana. No les sigas dando el poder a las personas que te hicieron daño y que te dañen en el tiempo. 20 años después tú todavía estás recordando con dolor lo que te pasó. Es normal que sientas tristeza en algunos momentos, a mí me pasa. Yo recuerdo ciertos episodios y es inevitable quebrar, pero no los recuerdo desde el rencor, desde la rabia, desde el odio, porque ya hice ese proceso del perdón. Y todos los días repito, Dios me ama, Dios me ama. A mí me regalan esto y yo digo, el universo me ama. A mí me, todo el tiempo yo estoy diciendo, el universo me ama. Esta mañana le dije a mi esposo, ¿entiendes tú que la cirugía que me van a hacer prácticamente es un tiro al aire? Porque no estamos 100% seguros, porque la situación que me está pasando es una situación muy atípica y mi estructura ósea no es la misma de una persona que no tenga mi condición. ¿Entiendes tú que no hay garantía de que esta cirugía me quite ese dolor que no me deja dormir? Pero si yo no corro el riesgo confiando en que Dios me está poniendo a los médicos correctos en el camino, pues yo me voy a quedar toda la vida sin saber, ay, me hubiera operado. ¿Y qué hubiera Mm. pasado? No, haz lo que tú tienes que hacer confiando plenamente. Y si tienes dudas Es- acerca de tus decisiones, encomiéndaselas a Dios. Ora por Qué esas bonito. decisiones. Pídele a Dios, pídele a Dios que te lleve por el camino correcto hacia la decisión correcta, porque a veces nos juega también.
esa mala pasada del ego y a mí me pasó. El ego me hizo pensar que yo estaba haciendo las cosas bien. Y cuando tuve tiempo de analizarlas desde otra perspectiva, me di cuenta que tuve una cantidad de banderitas rojas que me indicaban que me tenía que salir de ahí. Wow. Y fui terca, por mi propia decisión, no Dios. Dios me puso las banderitas y fui yo la que estaba cegada por mi ego de profesional exitosa, la que no me dejó ver lo que estaba pasando. Entonces yo creo Wow. que todo esto que te acabo de decir resume esos consejos que le puedo dar a esas mujeres que están del otro lado pasando por esa situación difícil. Exacto. Empodérate a través del yo soy. Reconoce que esa parte divina de Dios vive en ti. No te pelees con los procesos que estás viviendo. Pon en consideración de Dios cada decisión que tengas que tomar y vive tu vida con la convicción de que algo bueno te va a pasar porque va a llegar el día y que esa cosa buena te llega. Así es, mi Vivi. Y sobre todo que aquí no estamos tratando de darte falsas, ¿cómo se dice? De vivir una falsa vida feliz siempre ni nada. No, a las mujeres de fe también nos pasan cosas. También tenemos nuestros procesos, también tenemos como que esas trabas del día al día, pero sabemos elegir cómo las vamos a ver. Entonces, aquí simplemente es eso. ¿Qué enfoque le estamos dando? No es que estemos exentas de nada, ni que todo vaya a pasar de la manera que estamos, ¿no? Pidiendo, que sí, mejora mucho nuestra vida, simplemente con el hecho de ponerle significado diferente. Pero las cosas siguen ahí, siguen pasando, pero tú eliges cómo las vas a estar viviendo. Entonces, Vivi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender al llamado, atender la invitación. Gracias por ser parte de mi vida en esta parte que dices tú, que estamos en la mejor etapa. En la mejor etapa, yo sé que Dios va a ser el que va a estar con el doctor correcto, ¿sí? Con todo el equipo correcto que van a estar ahí, cuidándote y brindándote para que tengas una mejor vida, porque te lo mereces, mi corazón, ¿sí? Así que gracias, 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 Vivi. Y quiero que nos compartas tus redes sociales, cómo las chicas te pueden encontrar para que sigan nutriéndose, para que sigan inspirándose con tu historia. Dime, Vivi, ¿cómo te pueden encontrar? Mira, en Instagram me pueden encontrar como arroba BBC Perea, Vivi con B grande, ¿sí? Muy, C Perea. muy bien. Y en TikTok aparezco como Vivi Co Perea, pero todo junto, ¿no? Vivi Co Perea, en Facebook aparezco como Vivi Correa. Perfecto. Entonces, así me pueden encontrar, Alejandra. Te agradezco inmensamente el espacio y me siento honrada, me siento bendecida de poder tener un espacio como estos, a través del cual se pueden inspirar tantas mujeres. Y yo sé que en este momento alguien de las personas que está viendo esto está pasando por una situación de esas que cree que no puede salir y va a decir sí, sí se puede salir. Gracias Sí, por ser ese portavoz de fe, de amor, de esperanza que tanta falta le está haciendo a esta sociedad que hoy en día está enferma, pero no está enferma de nada más que de sus emociones. así es. Y nada, Alejandra, les mando en la distancia un abrazo grande, un abrazo en luz y bendición, porque luz somos y bendecidas somos. ¿Ok? Amén. Así sea. Pues muchas gracias, Vivi. Te dejo en los comentarios las redes sociales de todas maneras para que sea más fácil encontrar a Vivi. Ahí, vete a los comentarios y sobre todo escríbenos qué te pareció este podcast y si realmente te ayudamos a tener mejor claridad en tu vida. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Ok, chao. Chao. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandra? Espero estés súper bien. Alejandra, me siento muy agradecida en todo este tiempo, estos casi 7 meses que llevamos en el programa. Te agradezco de todo corazón por tu entrega, tu empeño, por esas ganas de enseñarme que yo salga adelante. Gracias porque yo entré a este programa y no sabía muchas cosas y tú me las enseñaste y las he puesto en práctica y me han funcionado. Gracias por esos consejos, gracias por ser una mujer tan eficiente en tu trabajo, en lo que haces. Gracias porque sin ti, la verdad, de pronto no hubiese avanzado como quería. Mil, mil, mil gracias por ser tan
más que una mentora, una amiga, ¿sí? Eso es lo que siento por ti. Te siento como una amiga. Y gracias por esos conocimientos maravillosos que tienes. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todo lo que hagas y que sigas así apoyando a mujeres que de verdad necesitamos tener personas como tú para ayudarnos a subir el ego, animarnos a que sigamos adelante y que nos preparemos. Muchas gracias, Alejandra. Te quiero mucho. Un besito. Chao, chao, chao.